Queridos suscriptores, si me quieres apoyar de cualquier modo, los links están en la descripción y comentarios. Segundo canal, Facebook, TikTok, Patreon, Ko-fi y PayPal. Cualquier donativo o ayuda en redes ayuda mucho. Empecemos el vídeo. ...16 de agosto de 2014. Antes de entrar en materia, necesito dejar algo claro. Esto no está pasando ahora mismo. No voy a pedir consejo ni ayuda, porque estoy más allá de cualquier ayuda que puedan darme. Tuve que renunciar a todo lo que importaba en mi vida. Esto pasó hace más de 9 años, y por fin me arriesgo a compartirlo. Los acontecimientos mundiales me están asustando mucho, y tengo razones más personales que explicaré más adelante. Para publicar esto, conduje por la ciudad durante 40 minutos antes de encontrar una conexión a internet insegura. No me voy a arriesgar a publicar esto desde la mía. Creo una cuenta desechable, que no tiene nada que ver con mi vida. Estoy completamente jodido, y todo por culpa de un correo electrónico que nunca debí haber recibido. En el verano de 2005, creía que lo tenía todo. Acababa de terminar el posgrado y había empezado a dar clases de inglés en un colegio comunitario local. Me había casado con el amor de mi vida ese mismo enero en una ceremonia genial y original. Nos habíamos mudado a un bungalow reformado en un terreno de 3 acres. Y acabábamos de rescatar a un cachorro del coun de un refugio local. La vida era maravillosa. Mirando hacia atrás, desearía haber disfrutado más esos días. Mi esposa, la llamaré Fay, no es su nombre real, y yo acabábamos de terminar de trabajar al aire libre una noche de julio y estábamos relajándonos con una cerveza en el porche. Las luciérnagas hacían su pequeño baile de yo brillo, tú brillo, todos follamos como conejos, y nuestro cachorro mordisqueaba un par de calcetines que le había hecho un nudo. Le pregunté a Fay si le importaría que revisara mi correo electrónico antes de acostarnos. Esperaba una notificación sobre las clases que iba a impartir en otoño y tenía muchas ganas de usar mi título. Fay se fue a la cama y yo abrí mi correo electrónico del trabajo. No había ningún correo del jefe de departamento, pero sí uno nuevo titulado Progreso de Lvov, 7X. Pensé que era spam, pero impulsivamente hice clic. La dirección del correo estaba literalmente a 2 letras de la mía, y venía con un archivo adjunto titulado Resultados y sugerencias del E7X. Estaba dirigido a un hombre llamado Mark, y decía lo siguiente: Maca, adjunto los resultados preliminares del último lote de pruebas de Lvov, 7. La generación X parece resistir mucho mejor las modificaciones. Recuerda que esto es solo para los ojos, así que no imprimas esto ni nada. Eres nuevo aquí, y todos creemos que tu ayuda es lo que realmente nos ha ayudado a despegar. Si tienes algo que añadir, házmelo saber lo antes posible. Si esta generación aguanta, tendremos un informe trimestral mucho mejor para los peces gordos que el de la última vez. No te pongas la corbata con la mancha de mostaza, ¿vale? Reagan no tenía ni idea de quiénes eran esas personas, y no reconocí el dominio del correo electrónico. Lo único que pude entender fue de Trick. Justo cuando terminaba de leerlo, Fay me llamó y me preguntó si estaba listo para irme a la cama. Le dije que solo tardaría un minuto, con el cursor sobre el enlace de descarga del PDF. Con toda mi razón, me decía que borrara el correo, que fingiera no haberlo visto, pero, como probablemente te habrás dado cuenta, era joven e impulsivo. Hice clic en el enlace de descarga y, tras unos segundos, el archivo descargado apareció en mis descargas. Lo abrí, esperando que estuviera bloqueado con contraseña. O sea, por el tono del correo, ¿no te parece? No lo estaba. Joder, ojalá lo hubiera estado. Al abrirlo, me bombardearon con frases tan cargadas de jerga científica que me costaba incluso analizarlas. ¡Qué barbaridad! Estudié humanidades, por Dios. Sin embargo, había un diagrama que reconocí por tener un amigo de la universidad que se especializaba en epidemiología. DLCRT80 parecía como la imagen de la derecha. Para aquellos que no lo sabéis, eso es el ébola. Lo hojeé hasta que finalmente encontré un párrafo que resumía lo que me había costado leer. Con la iteración de Lvov, 7X y la contratación de nuevo personal, creemos haber satisfecho por fin los principales deseos del cliente. Lvov, 7X contiene las siguientes modificaciones respecto a Lvov, 0 base. A. Aumento del tiempo de incubación de 12 a 40 días en comparación con la incubación de 2 a 12 días de Lvov, 0.
B. Suprimió la falta de apetito común en Evolve 0, eliminando así una de las principales herramientas de diagnóstico. C. Mayor durabilidad del virus, lo que le permite permanecer caliente hasta 8 horas fuera del cuerpo humano. Ver prueba 100 va para datos aplicables. D. Disminución de la tasa de aumento de la fiebre en un 20%, lo que permite hasta un 35% más de tiempo antes de que el paciente quede inmovilizado. Aparté mi silla del ordenador y me quedé mirando fijamente un minuto. Me froté los ojos y releí el párrafo una y otra vez. No podía creer lo que leía. ¿Qué sentido tendría esto? ¿Quién querría estos cambios en un virus ya mortal? Respiré hondo y me obligué a relajarme. No era un experto en nada relacionado con el ébola, pero una de mis fortalezas siempre había sido mi capacidad para pensar con originalidad y superar mis propias suposiciones. Me pregunté, ¿qué propósito tendrían estos cambios? ¿Cuál sería el objetivo? Al preguntarme eso, la respuesta me llegó rápidamente. No se trataba de crear una vacuna ni de querer eliminar el peligro del virus. Alguien estaba alterando el ébola para hacerlo menos visible y menos fácil de diagnosticar. Alguien estaba creando una versión del ébola que no se extinguiría por sí sola. Una versión del ébola que podría ser una pandemia. Mierda santa. Santa. Jodida. Mierda. En piloto automático, copié el archivo en una memoria USB y lo guardé en mi bandolera del trabajo. Marqué el correo como no leído y lo borré, y luego subí a la cama. Mientras Fay roncaba a mi lado y el cachorro se acurrucaba en mi cuello, no pude conciliar el sueño. No tenía ni idea de qué hacer. ¿Debería ir a la policía? ¿A las noticias? ¿Debería olvidarme de lo ocurrido? Finalmente me quedé dormido y me levanté a la mañana siguiente. Dudé en contarle a Fay lo del correo electrónico, nunca le había ocultado nada en los 4 años que llevábamos saliendo, pero decidí no hacerlo. Por lo que sabía, no era nada, y no había motivo para preocuparla. Conduje al trabajo e intenté olvidarlo. Me esforcé por ubicar mi oficina a mi gusto y estaba a punto de llamar a Fay para que nos reuniéramos a comer cuando 2 hombres con trajes oscuros llamaron a la puerta abierta. ¿Sí? Pregunté. ¿Dr. George? Preguntaron. No, ese no es mi verdadero nombre. No lo encontrarán. ¿Sí? Repetí. Este es el señor Rain y yo soy el señor Froll, dijo uno de ellos. Si me preguntaran ahora, no sabría distinguirlos. Ambos eran hombres blancos de mediana edad, de cabello castaño, bien afeitados y con gafas de sol oscuras. Quizás recibiste un correo electrónico del servidor de nuestra empresa por error anoche. No. Vale, voy a tener que cortar aquí. La familia a la que le estoy robando el wifi ha mirado mi coche por la ventana 4 veces, y ahora alguien tiene un teléfono en la mano. Tendré que tener más cuidado la próxima vez. Volveré en cuanto pueda. Cuídense. 16 de agosto de 2014. Bueno, todos, de vuelta. Esta vez estoy siendo un poco más cuidadoso. Sigo usurpando el wifi de esta familia para publicar esto y navegar un poco por Reddit, pero ya estoy aquí a mediodía. La única que está en casa, por lo que veo, es mi esposa / madre, y aún no me ha visto. Algunos de ustedes probablemente se estarán preguntando por qué me molesto en conducir 40 minutos para hacer esto. No me siento cómodo ni siquiera escribiendo esto en mi red doméstica, y mucho menos publicándolo desde allí. He vivido en 60 ciudades diferentes desde que esto pasó, y me gusta donde estoy ahora. De verdad que no quiero tener que mudarme otra vez. De todos modos, cuando tuve que salir la última vez, se me acercaron 2 hombres de traje. En ese momento, nunca había agradecido tanto a mis abuelos por enseñarme a jugar al póker. Fruncí el ceño y miré hacia arriba, a la izquierda, como si intentara recordar. Por si se lo preguntan, la idea de que mirar hacia arriba y a la izquierda implica decir la verdad, mientras que lo contrario implica mentir, es un mito. Sin embargo, no impide que la gente lo crea. Les dije que lo había recibido, pero que lo había marcado como spam y lo había borrado. ¿Les importaría enseñárnoslo?, preguntó uno de ellos. Sonrió y se quitó las gafas de sol, probablemente para parecer más cordial. El segundo se las dejó puestas, lo que impedía ver hacia dónde miraba. Si no preguntamos, nuestros jefes nos darán una paliza, dijo sin gafas. Acepté y entré en mi correo electrónico de la universidad. Abrí la papelera y les mostré el correo, aparentemente, sin leer. Les pedimos disculpas, dijo el primer hombre. Hemos estado instalando nuevos servidores internos y hemos tenido problemas con las direcciones almacenadas y los correos en cola.
El nuevo sistema busca automáticamente la dirección de correo correcta, pero ha estado asignando nombres de dominio incorrectos a sites similares. Observaron cómo lo borraba por completo y parecían contentos. Me estrecharon la mano, me recordaron que el correo estaba bajo confidencialidad corporativa y se marcharon. En cuanto se fueron, cerré la puerta y me desplomé en la silla frente al ordenador. ¿Qué clase de empresa era esta? ¿Cómo demonios me encontraron, descubrieron dónde trabajaba y enviaron a gente en menos de 24 horas? Miré la memoria USB en mi bolso, pero no la toqué. De alguna extraña manera, me preocupaba haberme condenado con ella, pero no podía quitarme la sensación de que acabaría siendo más importante que no serlo. Terminé mi jornada laboral y me fui a casa. Al día siguiente era sábado y teníamos que cortar el césped. Aunque algunos se pregunten por qué cortar el césped nos llevaría un día entero, solo puedo responder que una de las desventajas de tener tierra es cuidarla. Teníamos 2 tractores para que Fay y yo pudiéramos cortar el césped a la vez y terminar en el menor tiempo posible. Antes de explicarles lo que pasó ese sábado, es importante que entiendan algo. Sin falta, les hacía mantenimiento a esos tractores cada vez que los usábamos. Limpié las plataformas de corte, afilé las cuchillas cuando fue necesario y revisé el motor 2 veces. Revisé el aceite y la gasolina antes y después de usarlos. Sí, tengo un poco de TOC. Me ha ayudado más que perjudicado. Fay y yo solíamos usar el mismo tractor, pero me había dicho que el suyo parecía ir a la izquierda en lugar de seguir recto. Le dije que usara el mío y que lo revisaría. Arrancó el tractor y empezó a segar nuestro campo. Funcionó bien durante unos 15 minutos, luego el motor empezó a chirriar y a toser. Me di cuenta y le hice señas a Fay para que parara. Lo hizo, apagó el tractor y empezó a caminar hacia mí. Varias cosas sucedieron a la vez. Me puse de pie y caminé para encontrarme con mi esposa a mitad de camino. Fay caminó hacia mí sonriendo. Con el rabillo del ojo vi un sedán color marrón oscuro que reducía la velocidad al pasar frente a nuestra casa. El tractor explotó detrás de mi esposa, convirtiéndose en una bola de fuego. Pedazos de metal y goma volaron por todas partes, y la onda expansiva arrojó a Fay al suelo. La explosión de calor me golpeó de lleno en la cara y sentí como si hubiera caído de bruces en una hoguera. Corrí hacia ella, muerto de miedo. Estaba bien, aunque se había quedado sin aliento. La llevé al garaje, le dije que llamara al 911 y corrí de vuelta al chasis en llamas de mi tractor con un extintor. Usé todo el extintor, pero no pude apagar las llamas por completo. Las siguientes horas fueron un borrón. Llegaron los bomberos, seguidos de la policía. Los vecinos nos miraban boquiabiertos desde sus porches, y nos hicieron las mismas preguntas una y otra vez. La policía nos preguntó si alguno de nosotros tenía algún motivo para sospechar algo ilícito. Dios me ayude. Debería haber mencionado la reunión con los 2 hombres en el trabajo y el correo electrónico, pero me callé. ¿Qué habría dicho, de todas formas? Bueno, oficial, anoche recibí un correo electrónico de una empresa que fabrica un arma biológica a partir del ébola y hoy 2 hombres con trajes oscuros se presentaron en el trabajo para preguntarme sobre ello de una manera vagamente amenazante. Yo también me habría reído si lo hubiera dicho otra persona. Para cuando todos se fueron, estábamos exhaustos y hambrientos. Cargamos al cachorro en mi auto y fuimos a casa de los padres de Fay, donde su papá cocinaba a la parrilla y me dieron un sermón sobre la importancia de cuidar mis herramientas. La cosa es que sí lo hice. Y todavía lo hago. No había ninguna razón para que ese tractor explotara. Después de cenar, volvimos a casa. Había un enorme círculo de tierra ennegrecida y hierba quemada en el campo donde había explotado el tractor, pero por lo demás no había rastro del circo que había llenado nuestras vidas apenas unas horas antes. Fay estaba agotada y se fue directa a la cama. No podía dormir. Repasaba constantemente cada revisión del tractor, intentando ver dónde podía haberme equivocado. Las tuberías de combustible no estaban sueltas, por mucho que mi suegro insinuara. No había ninguna razón para que explotara. Ahora, sintiendo mi paranoia, necesitaba volver a revisar la otra propiedad importante en la que mi TOC se desahogaba: las armas. Sí, tuve armas. Crecí rodeado de ellas, y solo son herramientas. Trátalas con el debido respeto, y no tienen nada de malo. Teníamos una escopeta en la sala, encima del mueble del televisor. Había una pistola en la cocina, una funda atornillada al fondo de los armarios, detrás de la luz fluorescente de la encimera, y un revólver que mi esposa guardaba en su mesita de noche.
Por último, tenía una Maresleg en el sótano, escondida en la despensa, tras hileras de tarros de cristal llenos de peras y melocotones. Las limpiaba todos los domingos, desarmándolas y asegurándome de que estuvieran en orden. Al recorrer la casa revisando cada arma, me di cuenta de que faltaban los percutores. Repito, faltaban los percutores de las armas que limpiaba cada domingo como un reloj. La única arma que no había sido manipulada era la Maresleg que estaba abajo. Las líneas de polvo ni siquiera habían sido interrumpidas y el arma aún podía disparar sin complicaciones. Volví arriba y me senté en la sala, intentando que mi esposa descansara mientras yo sufría una crisis nerviosa. En menos de 24 horas, me enteré de que una empresa aparentemente fabricaba un arma biológica contra el ébola. Me confrontaron hombres trajeados que decían representar a dicha empresa. Uno de mis tractores explotó y casi mata a mi esposa, y al llegar a casa descubrí que alguien había manipulado mis pertenencias para impedirme defenderme. ¿Qué carajo estaba pasando aquí? Mi primera preocupación era Faye. ¿Nos estaban atacando a las dos? ¿Solo a ella? ¿Cómo podría protegerla? Repasé el día y recordé el sedán marrón que pasaba cuando explotó el tractor. No tenía nada destacable, pero el instinto me decía que lo buscara de nuevo. Añadí armería a la lista de recados del refrigerador y me fui a dormir, decidido a estar atento por si aparecía el sedán. No ayudó. Durante las siguientes semanas, reconocí un patrón de 3 coches distintos siguiéndome a mi esposa y a mí por la ciudad. Eran un Honda negro, el sedán marrón y una motocicleta azul oscuro. Cuando sacaba el cachorro, uno pasaba inevitablemente por la calle mientras yo estaba afuera. Cuando íbamos al cine, uno se estacionaba a 5 plazas de nuestro coche. Incluso empecé a notarlos en reuniones familiares, pasando cuando uno de mis primos celebraba su cumpleaños o cuando visitábamos a la abuela de Faye en la residencia de ancianos. Al mismo tiempo, empezaron a ocurrir más accidentes alrededor de nuestra casa. La calefacción se apagaba milagrosamente, solo para que un reparador dijera que habíamos tenido suerte, porque si no hubiera venido cuando lo hice, habría habido una acumulación bastante grave de monóxido de carbono aquí. Los resortes de las puertas del garaje de repente comenzaron a fallar, casi aplastando al cachorro cuando estaba trabajando afuera. Los frenos de potencia de mi auto dejaron de funcionar, lo que me obligó a conducir a toda velocidad por el carril de emergencia de la autopista hasta que me detuve y puse el freno de emergencia. Sabían, de alguna manera, que había descargado esa información y la había guardado. ¿Fueron realmente accidentes o atentados contra mi vida? Después de 3 semanas así, me levanté en mitad de la noche y revisé las armas de nuevo. No faltaba ninguna pieza, y me senté a pensar en la oscuridad. Borrar la información no serviría de nada. Si supieran que la tenía, no sabrían que la borré. Si llegaba el momento, era mi única opción. El correo electrónico me había llegado por error, así que no sería lógico suponer que Faye lo había leído. Ella estaba en el tractor que yo solía usar cuando explotó. Tenía claro que yo debía estar en él, no ella. Los accidentes habían comenzado en la casa desde la visita de Rainy Frog. No los había vuelto a ver en persona, pero el trío de vehículos seguía presente. Una parte de mí quería tomar mis armas e ir de caza, pero esto no era el viejo oeste. No iba a arriesgarme a que alguien recibiera un disparo en medio de un fuego cruzado, y no estaba seguro de si la policía aceptaría mi historia. Si esta empresa tenía la capacidad de encontrarme en menos de 24 horas, ¿cómo podía estar seguro de que no fabricarían pruebas en mi contra? ¿Debería contarle todo esto a Faye? Era mi esposa, mi compañera. Sabía que me apoyaría al 100%, pero no podía arriesgar su seguridad. En retrospectiva, sé que suena machista. No lo soy, Faye tenía más talento que yo en muchas áreas, pero me criaron para creer que un hombre protege a su familia, pase lo que pase. Dejando de lado los problemas con los sistemas de ventilación, todo lo sucedido iba dirigido a mí. Si se lo contaba, se convertiría en un objetivo tan legítimo como, al parecer, yo. Mientras esta gente siguiera intentando silenciar proactivamente una fuga, supongo que sería su forma de decirlo, mi esposa corría el riesgo de ser un daño colateral. Que siguiera así no era una opción, y tenía que pensar en una manera de garantizar su seguridad permanente. Me quedé sin opciones, al menos las que me dejaban en la posición en la que quería estar, es decir, con mi esposa, a salvo, en la vida que habíamos construido. La única opción que me quedaba para mantenerme con vida y a mi esposa y familia a salvo era una que no quería hacer. Tenía que desaparecer. Esfumarme de repente y hacer que fuera lo más imposible posible que me siguieran.
Una vez fuera de la red, podría encontrar la manera de exponer a la compañía o llegar a algún tipo de acuerdo con ellos. No podía esperar que Faye me siguiera, ni quería exponerla a ese nivel de peligro. Tendría que abandonar al amor de mi vida, todos mis logros, para sobrevivir a esto, al menos temporalmente. Estaba tan jodido. 16 de agosto de 2014 de vuelta otra vez. No sé si es solo porque extraño todo lo que hacía que mi vida fuera tan familiar, pero esta familia me ha hecho sonreír de verdad. Solo saber que la vida normal continúa, ¿sabes? Dudo que alguien esté monitoreando r/nosleep, y tener interacción humana donde puedo ser sincero es refrescante. Nunca pensé que a alguien le importaría, así que gracias a todos los que comentaron. Dije que he vivido en 60 ciudades, lo cual parece mucho. Algunas fueron solo una semana, otras unos meses, pero una vez que empiezas a mudarte, es difícil parar. Cuando decides desaparecer, no es tan fácil como parece. Todos tendemos a asumir que es fácil desconectarse por completo, simplemente abandonar la vida que has llevado hasta ese momento y elegir un nuevo camino. No lo es, al menos, no si no quieres que te vuelvan a encontrar. No es tan simple como sacar el dinero del banco, dejar de ir a trabajar, ir a otra ciudad. Para adelantarme y asegurarme de que Faye no estuviera involucrada, tuve que investigar a fondo para desinformar a quienes me perseguían. No voy a detallar en detalle cómo logré desaparecer. Si de verdad quieres planificarlo tú mismo, hay mucho material disponible. Solo daré un resumen para que quede claro cómo lo abordé. Primero, les di tarjetas de presentación y dinero a amigos que trabajaban en el extranjero. Les dije que me harían un gran favor, y nadie sospechó nada, o si lo hicieron, nunca expresaron sus preocupaciones. Uno fue a China, otro a Europa Occidental. Cada vez que dejaban una tarjeta, era una señal que alguien tendría que investigar, al menos superficialmente, para ganar tiempo. 2 amigos se acababan de casar y se habían ido de luna de miel a Sudamérica. Cuando fuimos a su casa a cenar, me disculpé y rápidamente retoqué con Photoshop pequeñas fotos de mi cara, que se veían entre la multitud que reflexionaba tras las selfies sonrientes de la pareja. Cuando las fotos se publicaran en Facebook, cualquier tipo de reconocimiento facial, con suerte, me encontraría en segundo plano y, de nuevo, exigiría una investigación más exhaustiva. Por último, elegí 4 pueblos al azar en un mapa. Compré un celular prepago y, cuando debería haber estado trabajando, busqué apartamentos en alquiler en esos lugares. Llamé y pedí citas para verlas, citas que nunca tuve intención de cumplir. Llamé a compañías de agua, cable e internet, y a empresas de revistas. Todo para configurar suscripciones o fechas de instalación falsas a sabiendas. Para quienes leen esto y se estremecen y piensan, ¡qué imbécil! Pueden guardarse su disgusto. Cuando una empresa así viene a un lugar a hacer una instalación y no hay nadie, simplemente no la instalan. No les importa. Para los números de devolución de llamada de todas esas citas, me aseguré de dar el número a la comisaría de policía o autoridad federal más cercana. Dudaba que quienes enviaron el correo electrónico se preocuparan, pero tenía toda la intención de dejar claro que me reuniría con ellos paso a paso. Para cada plan de ventas o programa de recompensas al que pertenecía, llamaba y modificaba ligeramente mi información. Escribía mal mi nombre a propósito o les pedí que fijaran mi dirección a una de las 4 ciudades que había elegido o a un apartado postal que había pagado por adelantado solo para esto. Todo se hacía con un solo objetivo: agilizar al máximo la búsqueda de todas las pistas que pudiera, para tener tiempo de encontrar una salida a este lío. Para asegurarme de no perder la información que había guardado en la unidad US del correo electrónico, imprimí todo 2 veces y envié cada juego de copias a un apartado postal diferente, propiedad de empresas privadas. Nuevamente, esto no es un instructivo, pero es una manera fácil de explicarlo. Caja A, falso. Pueblo que nunca planeé visitar. Caja B, falso. Pueblo que nunca planeé visitar. Caja C, real, envío una copia aquí. Pueblo adyacente a un lugar que conocía. Caja D, real, envío una copia aquí. Pueblo donde planeo desaparecer, para empezar. Todo el tiempo, tuve que mantener a Faye al margen. Me mataba verla sonreír, jugar con el perro o escucharla murmurar te quiero mientras se dormía a mi lado. Si hubiera podido, habría retrocedido hasta justo antes de abrir ese maldito correo y habría seguido sentada con ella todo el tiempo que pude. Logré mantener mis esfuerzos por desinformarla, pero los accidentes seguían ocurriendo. Nuestro horno se rompió y la resistencia no dejaba de calentarse. Tuve que cortar la electricidad de toda la casa para evitar un incendio.
De camino al trabajo, el semáforo falló justo cuando se puso en verde para mí, y se quedó verde también para los carriles contrarios. Casi me atropella un anciano que conducía un coche en plena crisis de la mediana edad, y tuve que sujetar el volante con fuerza para no gritar. Una tarde, Fay sacó a Sigmund, por fin le habíamos puesto nombre a nuestro pequeño rescatado, a pasear por el patio trasero. La oí gritar y salí corriendo con la escopeta. No sabía qué esperar, pero sabía que no iba a caer sin pelear. Ella sostenía al cachorro, temblando, y señaló el campo. Incluso desde esa distancia, pude distinguir la serpiente de cascabel moviéndose entre la hierba. Me dijo que el cachorro la había notado antes que ella, y que apenas tuvo tiempo de tirar de la correa y alejarse cuando la serpiente se enroscó sobre sí misma y empezó a cascabelear. Salí, apunté, y de repente, la sangre de serpiente se enfriaba en un círculo de 1,5 metros. Fay se quedó conmocionada y me preguntó si alguna vez había visto una. Le respondí que no, y aunque técnicamente estábamos cerca de una, nunca había visto una serpiente como esa en una zona tan poblada como donde vivíamos. Estos accidentes se volvían cada vez más desesperados. No me cabe duda de que si simplemente hubieran querido matarme, podrían haberme disparado. Desde mi perspectiva, parecía evidente que el resultado deseado era silenciarme para siempre sin que se sospechara nada. No me quedaba tiempo. Desaparecí un martes por la mañana temprano. Ya había consultado con un abogado y había redactado los papeles del divorcio. Le di a Fay todo menos unos cientos de dólares. No quería divorciarme de ella, pero tenía que seguir insistiendo en que no sabía nada del E7X ni de los planes para convertir el ébola en un arma. La besé en la mejilla mientras dormía y me vestí en silencio. Había estado empacando lentamente durante unos días, una pastilla de jabón por aquí, una camisa por allá, y estaba lista para irme sin más. Al levantarme, Sigmund bostezó y me miró, meneando la cola. Tuve que morderme la lengua para no llorar mientras le rascaba detrás de las orejas y lo besaba, intentando memorizar su olor y la sensación de la piel de Fay bajo mi mano. Firmé los papeles del divorcio y los dejé en la encimera de la cocina. Intenté escribir una nota para darle alguna explicación, pero no encontré nada, al menos nada que la mantuviera al margen de lo que tenía que dejar. Terminé escribiendo "lo siento, siempre te querré" y lo dejé ahí. Dejé atrás todo lo que amaba, en un último esfuerzo por mantenerlos a salvo. Fue solitario y aterrador. He estado huyendo desde 2005. 9 años. 9 años de soledad. No paré de mudarme durante los 2 primeros años, quedándome en un mismo sitio no más de 2 meses antes de empacar y mudarme. Trabajé en trabajos esporádicos, siempre me pagaban en negro y mentía con una sonrisa cada vez que alguien me preguntaba de dónde era o por el anillo que llevaba colgado del cuello. A lo largo de los años, he intentado 3 veces hacer llegar las pruebas que tengo a personas que podrían ayudarme. 2 eran políticos y 1, periodista. Sospecho que reconocerán sus nombres: Larry Craig, Anthony Weiner y Tim Russert. Elegí a estos políticos no porque fueran duros con las armas biológicas o el vasto complejo militar industrial, sino porque representaban a estados lejanos al mío. Cuando contacté con Craig el 23 de agosto, su equipo parecía distante, pero interesado. 4 días después, encendí la radio y escuché que Roll Call informaba que lo habían arrestado por conducta lasciva. Mierda santa. Después de eso volví a pasar a la clandestinidad durante la mayor parte de un año, moviéndome y siempre con la vista puesta en lo que me rodeaba. Luego contacté a Russert, contacté a su equipo y le expliqué que tenía una historia que solo le confiaría al propio Russert. Fui fan de MD3 durante varios años y siempre aprecié que nunca pareciera tener favoritismos. En el fondo, fantaseaba con que mi vida se convertiría en algo como el informe Pelícano. Reencontrarme con Fay, ver a mis padres, y que mis antiguos jefes me ofrecieran volver al trabajo por orgullo por mis logros. Me contactaron el 10 de junio de 2008. Su jefe de equipo me explicó que Tim se pondría en contacto conmigo personalmente para concertar una reunión. El 13 de junio, Russert murió de un aparente ataque cardíaco. Vacié mi pobre apartamento y tomé el siguiente autobús Greyhound que salía de la ciudad el mismo día. Después de eso, me fui de Estados Unidos por varios años. Era más fácil esconderse en zonas más pobladas, y aunque mi dominio de otros idiomas nunca fue excelente, sabía lo suficiente como para pasar de largo. Crucé de nuevo al país a finales de 2010, y decidí intentar salir a la luz pública de nuevo. Esta vez contacté a un congresista joven de Nueva York, alguien del bando contrario al de mi primer intento.
De hecho, hablé con Weiner, y me ofreció protección y todo su apoyo a cambio de la información que tenía. Acordamos verbalmente, e incluso viajé a Nueva York para reunirme con él. Habíamos quedado en encontrarnos en un restaurante anodino de una esquina, pero él nunca apareció. Esperé una hora, pero nada. Mis instintos desconectados me gritaban, y desaparecí en un bar. En la televisión, vi la noticia. Un escándalo sexual donde Weiner había tenido aventuras en línea. Su credibilidad quedó totalmente destruida. Terminé mi cerveza y volví a desaparecer de la ciudad. He estado en la clandestinidad desde entonces, y esta es la primera vez que uso algún tipo de red social. Llegamos a la segunda razón para publicar esto. Sé que Fay se volvió a casar. Sé que mi madre todavía me celebra una ceremonia cada año en mi cumpleaños, y mi padre murió sin saber qué le pasó a su hijo. Sé que Fay estaba en Reddit desde el inicio del sitio, y este subreddit es justo lo que le interesaría. Es remota, una posibilidad entre 1.000.000, pero existe la posibilidad de que lea esto. Fay, si lo eres, quiero que sepas que te quiero. Nunca he dejado de quererte. Nunca quise hacerte daño, y todo lo que he hecho ha sido para protegerte. Sé que aún no has vendido la casa. Busco en internet usando servidores proxy y acceso público a internet. Hay una caja fuerte enterrada bajo el tercer poste de la cerca, lejos de la carretera. Contiene el primer libro que nos leímos y una copia manuscrita de mis votos matrimoniales. Esperaba dártela en nuestro 30º aniversario de bodas, pero no parece probable. Haz lo que quieras con ella. Te amo. 22 de agosto de 2014. Bueno, no puedo quedarme aquí mucho tiempo. Quería abordar algunos temas en una publicación más larga, pero han ocurrido acontecimientos que ya no me permiten hacerlo. Esta será mi última actualización en muchísimo tiempo. Cuando me desperté esta mañana, encendí la radio y me di cuenta de que la había cagado. La cagué fatal. La familia a la que le había estado dando la espalda a internet sufrió un allanamiento anoche. Las noticias informan que un grupo de 4 hombres enmascarados irrumpió en su casa a las 3 de la mañana. Los invasores dispararon al perro de la familia, matándolo al instante. Procedieron a torturarlos, disparando al esposo / padre en el estómago y obligando a la esposa / madre y a sus 2 hijos a verlo desangrarse. Para cuando llegó la policía, los invasores ya se habían ido. Lo asesinaron y le cortaron 3 dedos al niño mayor. Según informes policiales, los intrusos preguntan por un hombre con mi descripción, aunque la familia no sabía nada. Todo porque robé su internet y publiqué esto. Estoy esperando en una estación de autobuses. Necesito desaparecer otra vez, aunque espero poder hacer algo por la familia cuyas vidas arruiné por completo. He visto muchos comentarios tuyos sobre ir a Wikileaks, sobre ser un héroe. La cuestión es la siguiente. Nunca quise ser un héroe, y puedes llamarme cobarde si quieres. Solo quería una vida normal con mi esposa, un perro y 2 hijos y medio. Necesito encontrar la manera de volver a eso, si es posible. Esto no es un videojuego ni una película de acción. No puedo entrar en un edificio con una pistola y asumir automáticamente que todos me reconocerán como el protagonista, ni puedo entrar en un periódico o un canal de televisión y que me arreglen la vida. Contacté con Wikileaks una vez para calmar mis temores tras lo ocurrido con Russert. En las 24 horas que tardaron en contactarme, ya había hombres en el pueblo donde me encontraba preguntando por mí. Esto no vale mi vida y punto. No he contactado con Fay. Su nuevo esposo es una persona adinerada, y ella parece estar bien. Vi que algunos de ustedes sospechan que está involucrado en esto, pero lo dudo. Voy a intentar encontrar la manera de enviarle algún mensaje, creo. A la persona que dijo ser la empresa y que mi viaje a Europa no sirvió de nada. Si eres real, gracias por demostrarlo. Nunca fui a Europa, idiotas. El reconocimiento facial nunca superará al factor humano. Por último, a quienes dicen ser empresas contratadas por mi esposa para satisfacer mis delirios paranoicos, los felicito por su imaginación. Eso es todo. Ojalá pudiera reírme de ello tan fácilmente como ustedes. No creo que persigan a ninguno de ustedes, pero cuídense por unos días para estar seguros. Adiós, Reddit. Gracias por escuchar y por brindarme un contacto humano sólido. Adiós, Fay. Perdóname.